Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información para aquellas personas que buscan la mayor protección para su automóvil, cuáles son las compañías con las coberturas más completas del mercado. También vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales en una semana bastante peculiar. Y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Fernando Navajas. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como hacemos siempre, a todas tus consultas. Bueno, ya está con nosotros Yamila Escala, como siempre, y también nos está acompañando Cristian Buteler para hacer el repaso habitual por lo sucedido en los mercados de capitales, en particular en una semana bastante caliente. Vamos a contar justamente lo que pasó en estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Yami? ¿Qué tal, Cristian? Gracias por estar aquí. La Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Como decíamos recién, el tema dominante ha sido lo que viene sucediendo en los mercados de capitales a partir justamente de una determinación, de una nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores, que representa, Cristian, una nueva carta, ¿no?, de parte del gobierno para intentar contener, detener la marcha del dólar blue que se venía acercando peligrosamente una vez más a los 16 pesos. Así es. Esta resolución de la Comisión Nacional de Valores lo que hace es cambiar la forma que los fondos comunes de inversiones tienen que cotizar los bonos, y los bonos en particular y todo activo que tienen dolarizado. Ese cambio hizo que que la mayoría en realidad de los fondos salgan a vender sus tenencias antes que le impacte esa baja contable que tendrían en su patrimonio. Se desprendieron obviamente de los bonos en dólares, de las acciones también que cotizan en mercados internacionales, ¿no? Todos aquellos activos alcanzados por esta medida. Exactamente. Desató lo que sería una venta masiva, en realidad, porque no solamente fueron de los activos que alcanza la medida, sino también de todas las acciones, y incluso hasta hoy en día sigue todavía un poco más la baja que la que teníamos ayer. Sí, hubo una caída muy importante, en particular en Merval, ¿no?, que se acercó justamente casi a los niveles del inicio del año, después de haber tenido durante un primer semestre bastante bueno, ¿no? El Merval ha dado realmente muy buenos resultados, incluso evaluándolo en dólares la suba había sido muy importante. Bueno, ahora esa suba ya directamente la anuló y el dólar blue está alcanzando el rendimiento que el Merval había dado desde el principio de año hasta el día de hoy. Bueno, esta medida genera algunas oportunidades, justamente hablaremos, ¿no? El viernes, a la hora de brindar algunas recomendaciones, brinda algunas oportunidades para aquellos, ¿no?, que quieren aprovecharlas o que saben aprovecharlas, ¿no? Siempre hay oportunidades que uno puede aprovechar, incluso en un mercado bajista como el actual. Por eso, bueno, lo dejaremos para el viernes. Pero bueno, una medida en definitiva que muestra, una vez más, que el gobierno está dispuesto a utilizar cualquier recurso para mantener la situación precaria en la que se encuentra la economía, al menos hasta las elecciones del próximo 25 de octubre. Vamos a cambiar de tema y bueno, justamente hablamos, ¿no?, de una medida que ha generado nerviosismo en los inversores, que están intentando, ¿no?, en estos meses preelectorales ver cómo hacen, ¿no?, para proteger sus ahorros. Y ahora vamos a brindar información para aquellos que también en un momento peculiar, ¿no?, de nuestra economía están tomando, ¿no?, las medidas que encuentran a mano para proteger sus vehículos, ¿no?, de la mejor manera posible, sabiendo, ¿no?, que hoy en día si tenemos algún accidente, si tenemos algún problema, algo que arreglar en nuestro vehículo, el costo, ¿no?, de ese arreglo puede ser realmente considerable. Así que Yami nos va a contar cuáles son las coberturas, los seguros para autos más completos que hay en nuestro mercado. Estamos hablando de los seguros contra todo riesgo, los más completos, pero desde ya con distintas opciones que ofrecen las compañías y el detalle, donde uno tiene que mirar, como siempre le recomendamos, respecto de la franquicia. ¿Qué es la franquicia? Ese valor a partir del cual la empresa se empieza a hacer cargo. Si no, cuando uno le dicen, bueno, tiene una franquicia de 5.000 pesos, hasta ese valor, si uno tiene un problema, bueno, esa plata la pone uno. Entonces, muy importante chequear qué seguro para el auto tiene usted y si quiere ir a contratar uno, bueno, a ver, ¿qué franquicia me ofrecen? Esa es como la pregunta clave
para los seguros contra todo riesgo. Y entonces lo que vamos a repasar hoy es, por un lado, los más completos, por ende la franquicia más baja, ¿sí? Pero que pueden llegar a ser más caros, que son más caros de hecho. Y por otro lado los más económicos, pero que atención nos van a presentar una franquicia más alta. Arrancamos entonces para un Chevrolet Corsa Classic de unos 160.000 pesos actuales en el mercado, 4 puertas, nafta, aire acondicionado, 0 kilómetros, por cierto, estos valores, con una franquicia de 0. Ustedes me van a decir, ¿cómo 0? Bueno, en este valor sí es ya directamente se hace cargo de la compañía, pero estamos en 1.698 pesos, ¿sí? Un poquito más arriba la caja, 1.600, provincia 2.500, la segunda 2.500 de franquicia, atención, un poquito más arriba Sancor con 3.000 pesos de franquicia, pero un costo de 1.710 pesos. Por eso les decía, los más caros, pero con franquicias más bajas. SMG 3.500 y QBE en el mismo valor. Si vamos más a los más económicos, sí, les vamos a presentar el costo. Esto es lo que uno tiene que pagar por mes, 987 pesos. Arranca Rivadavia, pero atención, con una franquicia de 15.000 pesos. Un costo muy elevado. Por ejemplo, pensar de que uno le roban 2 ruedas del auto. Desde ya que no se llega a ese valor y lo va a tener que poner uno. Federación Patronal 1.112, 1.122, SMG 1.168, Sancor 1.226 pesos, Zurich 1.230, por ejemplo, acá estamos en una franquicia de 9.600, sí, casi 10.000 pesos, QBE 1.237, San Cristóbal 1.249, La Caja 1.305, la segunda 1.317 y cierra la lista provincia con 1.590 y una franquicia más acotada por ser el valor más alto de 4.000 pesos. Importantísimo entonces. Esto es un panorama, pero consulte al menos 3 compañías de seguro a la hora de tomar su decisión. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate ahí, en instantes estamos nuevamente de regreso. Bueno, ya se incorporó a esta mesa, es Santiago Chelala. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo están? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Bueno, muy bien, vamos a arrancar rápidamente, como hacemos siempre. Vamos a comenzar a responder a todas tus consultas y vamos a iniciar, como es lo habitual, con una consulta sobre el estado de las entidades bancarias. Por ejemplo, tenemos aquí la consulta de Tamara sobre la situación del Banco Provincia. Para Tamara, entonces, que nos consulta por uno de los bancos más importantes del sistema financiero argentino y, por supuesto, el agente financiero de la provincia de Buenos Aires. Vemos sus números en pantalla. El Banco Provincia tiene un patrimonio de 8.645 millones de pesos. Depósitos ya superan los 100.000 millones, casi 100.001 millones. Y resultados positivos de 754 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Provincia. Hoy hablando justamente de entidades oficiales, este tipo de entidades en los últimos meses ha mejorado sus propuestas en materia de créditos hipotecarios, seguramente buscando algún rédito político de cara a los próximos comicios. Maite Peñoniori dialogó con el público sobre estas ofertas. Café Financiero le preguntó al público si conoce estas alternativas y cuál es su opinión sobre ellas. ¿Está al tanto de las propuestas en materia de créditos hipotecarios de las entidades oficiales? No, no estoy al tanto. De todas maneras, yo no tomaría un crédito bancario. ¿Por qué? Porque pienso que cobra mucho interés. ¿Le parecen una buena oportunidad para acceder a una primera vivienda propia, para ampliar o para refaccionar la vivienda en la que uno... Me parece una buena opción. Naturalmente no es para todos porque hay que incluir una cantidad de requisitos importantes, sobre todo en términos de ingresos, que a veces se hace bastante cuesta arriba. ¿Le parece una buena oportunidad para acceder a la primera vivienda propia? Sí, pienso que sí. Pero no con el banco, quizás de otra manera. Sí, creo que naturalmente es todavía escaso, pero entiendo que está en la línea correcta. Bueno, un tema que se ha instalado en la campaña justamente, la dificultad del acceso a la vivienda propia, un tema que se ha tornado realmente complejo en estos últimos años, definitivamente como consecuencia de la inflación, que hasta que no se resuelva va a seguir tornando difícil el acceso a la vivienda por
por las dificultades, ¿no?, de ofrecer crédito en las condiciones actuales de la economía, ¿eh? Vamos a cambiar de tema y justamente, además, ¿no?, de las turbulencias que ha habido en los mercados de capitales y tal vez también siendo uno de los motivos de esas turbulencias, se ha encontrado el real, que no deja de caer, ha caído bruscamente y se ubicó día a día, hoy en un nuevo récord histórico, ¿no?, en su nivel más bajo de toda la historia, desde que se comenzó a emitir esta moneda allá por el año 94. ¿Es así, Santi? Así es, Ale, llegó a tocar hoy 4,15 reales por dólar, cerró cerca de 4,12. Es realmente un problema grave para la economía argentina porque Brasil es uno de los mercados más importantes. Cuanto más devaluada está su moneda, más difícil resulta para los brasileños comprarle a la Argentina. Esta es una relación directa. Se devalúa Brasil y la Argentina, se produce entonces un freno a las exportaciones, por lo menos con destino a este socio comercial, uno de los más importantes de la Argentina. Están dadas todas las condiciones, servida la mesa para que la Argentina, por lo menos una vez que termine este proceso electoral, ajuste un poco el tipo de cambio. Se está quedando muy atrás, Ale, con respecto a las monedas de otras regiones y, por supuesto, se suman noticias adversas en el frente externo. Hubo caídas en las bolsas en todo el mundo, seguramente ya lo han conversado, y la Reserva Federal, si bien no tocó la tasa, dio un panorama bastante adverso respecto al futuro de las economías emergentes. Todo esto sumado ahora con la devaluación del real brasilero hacen que el panorama sea bastante de viento en contra para la economía argentina. Sí, hay que aclarar, tal vez para llevar algo de tranquilidad, que uno puede imaginar que el real está en un nivel excesivamente bajo, que no es este el nivel de equilibrio del real, que le está sucediendo a Brasil, algo como que bien le podría suceder a Argentina cuando levante el cepo cambiario, tal vez el año que viene, y lo que le pasó a la Argentina seguramente en una magnitud distinta en el 2002, ¿no?, cuando se salió de la convertibilidad. La moneda tiende a irse a un nivel mucho más bajo del cual es el equilibrio. Después el real, posiblemente cuando se generen las señales adecuadas, cuando los jugadores nuevamente lean la situación y se reacomoden, la moneda debería tender a apreciarse. Sí, es muy común, Ale, sí. Y tal vez no es justamente este nivel del real el que tenemos que ver como el que establece, ¿no?, el nivel del peso en el futuro, ¿no? Sí, es lo que los economistas llaman el famoso overshooting, o sobrereacción. Cuando se producen estos ajustes del tipo de cambio, generalmente los mercados sobrereaccionan, es decir, el tipo de cambio va a un valor más alto y después vuelve a equilibrarse, como vos decís, a un valor que sea más de tipo de cambio de equilibrio. Por eso, en un contexto internacional, es cierto, distinto, se decía que el valor de equilibrio del real era de 3.15, 3.20, no de 4.15, ¿no? Obviamente las condiciones han cambiado un poco, pero tampoco lo suficiente como para considerar que el nivel de equilibrio es ahora por encima de los 4 pesos, ¿no? Pero bueno, también hubo una mala noticia por el lado de la soja, ¿no?, que también ha caído, Cristian. Sí, la soja también cayó, como están cayendo todos los commodities en realidad. Tenemos que tener en cuenta que hemos vivido unos cuantos años con un dólar débil y precios altos, ya sea de commodities, ya sea de monedas que tenían precios más accesibles. Bueno, eso está cambiando y todavía no entró el principal driver de todo esto, que va a ser la suba de tasas. Cuando la suba de tasas se dé, probablemente veamos precios más baratos todavía de los commodities y las monedas también ajustando un poco más. Bueno, vamos a seguir hablando con Fernando Navajas de este tema, pero ahora vamos a cerrar este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Carolina, que nos preguntó sobre la situación de ACE, esta empresa presenta estos indicadores: activo 555 millones de pesos, pasivo 435 millones, patrimonio 120 millones, resultado positivo 38 millones, primas 999 millones de pesos, se informa 393 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar analizando las principales noticias económicas de estos últimos días con el economista Fernando Navajas. Bueno, ya estamos aquí con Fernando Navajas para analizar las principales noticias que ha tenido en materia económica esta semana. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Gracias por estar aquí. Hace bastante tiempo que no te veíamos.
Bastante. Bueno, una semana, como veníamos hablando, ¿no? En los bloques anteriores, particularmente turbulenta a partir de la controvertida medida que tomó el gobierno en relación a los fondos comunes de inversión, como comentábamos, buscando contener el dólar, el mercado cambiario en general. ¿Te sorprendió esta medida, esta nueva carta, ¿no? que esgrimió el gobierno? Tal vez no, porque yo diría que es un poquito la consecuencia lógica ya el cepo va a cumplir 4 años. Ahora le vamos a prender la cuarta velita en octubre y es la consecuencia lógica del cepo, digamos, ¿no? Llega un momento en donde de hecho uno no tiene un mercado cambiario desdoblado, aunque no lo acepte. Tal cual. Y quiere regular la punta representada en este caso por el segmento mayorista, que es el contado con liqui, y esta fue una medida pensada para tratar de hacer eso. Uno la puede criticar mucho esta medida, porque la verdad que tanto desde el punto de vista del encuadre macroeconómico general como de las consecuencias para la industria, tiene una cantidad y la imagen que eso da sobre la expectativa de la gente que pone dinero en los fondos, ¿no es cierto? Claro, acá, digamos, expliquemos, ya igual lo hemos dicho en los bloques anteriores, el gobierno intentó presionar con esta medida a los fondos para que se desprendan, ¿no? de sus acciones, de sus bonos en dólares, ¿no? Y de hecho, inmediatamente los precios, ¿no? de estos activos cayeron bruscamente en el día de ayer. Hoy ya la situación era más moderada, tranquila, ¿no? Es verdad. ¿Crees que esta medida le va a servir al gobierno para cumplir su cometido, su objetivo? No, es una medida de muy corto plazo, porque lo que hay es un problema muy estructural. La carencia y Pero bueno, en verdad, si el gobierno llega con esta medida, los efectos de esta medida se extienden hasta el 25 de octubre, para el gobierno es un éxito. Claro, bueno, yo creo que ese es todo el tema, ¿no? Yo creo que va a haber un cambio dramático en la Argentina después del 25 de octubre. Muy grande. Tal como fue la última elección general. La última elección general fue una elección en donde se ganó cómodo, muy cómodo. Hoy no se va a ganar, esta vez no se va a ganar cómodo si se gana. Y luego vino la realidad. Se pasó a la realidad y la realidad fue el cepo. Y yo creo que vamos a tener cambios dramáticos. ¿Esperás las medidas inmediatamente después de las elecciones? No después del 10 de diciembre, sino ya inmediatamente. Al día siguiente de las elecciones, yo diría. Lo gracioso de todo esto es que el gobierno se pasó 6 meses diciendo que la agenda escondida la tenía la oposición. Y la verdad que la agenda escondida la va a tener el propio gobierno. Como la tuvo en su momento con el cepo. Digo, el cepo fue una agenda escondida. El cepo es una cosa que no se quiso revelar 3 o 4 meses antes, se aguantó hasta donde se pudo porque venía la elección general del 2011 y después a la semana siguiente vino el cepo. Y acá va a pasar algo parecido. Ahora, hablás, Fernando, de cambios drásticos por lo radical o decías dramáticos también por el impacto que van a tener sobre la gente. Yo digo, van a ser drásticos en el sentido de que en la línea de reforma no se va a poder cambiar muy fuerte, porque uno no va a tener un esquema de política económica sostenible nuevo, el acuerdo con los holdouts va a tardar, etcétera, etcétera. Yo creo que van a ser medidas más drásticas en materia de controles, que van a tener consecuencias de volatilidad. Se va a profundizar. Sí, lo que pero se está haciendo en una ahora. condición, en condiciones de debilidad muy grande que van a generar mayor volatilidad. Estás dando por descontado que va a ganar Daniel Scioli las elecciones. Mira, yo te diría, vas a tenerlo en uno o en el otro, si gana uno, si gana el otro, o sea, vas a tener una situación difícil. Yo diría, si gana Scioli, que es la alternativa que hoy los encuestadores, o la que el gobierno quiere hacernos creer a todos, o sea, porque en realidad es una campaña de propaganda para tratar de armar el resultado desde ahora, yo creo que si gana Scioli vamos a tener eso, vamos a tener algún tipo de medidas, un paquete de medidas, ¿ok? Bueno, uno imagina, por empezar, que el dólar ahorro va a desaparecer, ¿no? A uno, de hecho, a mí en particular me sorprendió, ¿no? La cantidad de reservas que se han utilizado a lo largo del año para abastecer ese mercado, ¿no? Que años atrás por ahí era vilipendiado, ¿no? El ahorro en dólares en la Argentina era casi una mala palabra. Sí, ahorro en dólares, uso de tarjetas en el exterior y algunas otras medidas de control que pueden implicar impactos sobre el sistema financiero.
Ahora, parecería que la gente, por lo menos que rodea al candidato del oficialismo, no comparte muchas de estas ideas de los controles. Estoy hablando de Mario Blecher, de Miguel Bain, de gente que justamente se ha expresado en muchas ocasiones en contra de todo esto, por el impacto que tiene en las economías regionales, en las exportaciones. ¿Realmente pensás que se va a profundizar, digamos, la línea del cristianismo más puro de Kicillof? Bueno, yo creo que no hay otra alternativa, porque es verdad lo que vos decís, pero también es cierto que ellos son conscientes de que uno no puede pasar de la noche a la mañana a la eliminación del cepo, lo han dicho, a eliminar los controles, en general, lo han dicho, a establecer reglas nuevas de funcionamiento de la economía, en su relación con el exterior, también lo han dicho. Entonces yo digo que eso, uno en última instancia también es preso de las circunstancias de la propia dinámica de la economía. Y ellos... Uno también hubiera dicho, bueno, si eso hubiera sido así, uno hubiera esperado desde hace 6 meses antes de las elecciones que el candidato Scioli o sus referentes económicos hubieran empezado a pedir más prudencia. Eso no ocurrió, entonces uno está llegando a una situación muy debilitada en la economía. O sea, va a haber una sorpresa. Enfatizás justamente que va a haber mayores controles. También me imagino que lo que esperás es, sino una devaluación del peso en el mercado oficial, por lo menos un cambio en el ritmo, ¿no?, devaluatorio. ¿Es así? Bueno, sí, yo creo que va a haber una mezcla de ambas cosas. Alguna aceleración del ritmo devaluatorio hacia el último mes, o sea, entre el momento de la elección y el momento de la asunción y luego el fin de año, y controles, porque digamos, pongámoslo de esta manera. El mercado cambiario es uno en donde el gradualismo tiene problemas para ejercitarse. Ya lo vivimos, eso no hay que irse a los libros de historia ni nada. O sea, el último evento que tuvimos nosotros, que fue la transición de diciembre a enero 23 del 2014, diciembre del 2013 a enero 23 del 2014, fue una escalerita mecánica de devaluaciones que se fueron acelerando, que aceleraban también las expectativas. Entonces esa escalerita mecánica es la que es el problema para manejar en cualquier transición. Y eso o tiene un esquema muy sólido y creíble y armado, que en este caso pasa esencialmente por una operación de financiamiento externo de la economía que no va a estar disponible. Yo creo que se están hablando de cosas más de deseos que de realidades. ¿Esperás nuevamente igual un salto como el que hubo a principios del 2014? Yo creo que va a haber alguna suerte de acomodamiento hacia un salto que va a ser de una magnitud no descontrolada. Por eso los controles. Por los controles, claro. Por eso los controles. O sea, en esta disyuntiva o debate, Fernando, que hay entre los economistas entre gradualismo o shock, vos serías más partícipe de un esquema de tipo shock, por lo menos en el mercado de cambios. No, yo no soy gradualista, yo no estoy diciendo que yo tengo una propuesta. Yo digo que el diagnóstico mata la propuesta. El diagnóstico mata propuesta en la Argentina. O sea, vos llegás a una situación en donde estás en una instancia de desequilibrios tan importantes que ya la cuestión deja de ser, pasa a ser semántica. Y digo, no shock en un porque sentido ¿crees de que una aún si ganara Macri, también el esquema a elegir sería parecido? Sí, con las dificultades probablemente cambie la configuración de las expectativas, pero va a generar también algún tipo de ruido. Hay un tema de transición acá, que no es trivial. Eso la Argentina lo pasó de nuevo, 2013 a 2014 lo pasó. Se abrió una ventana de oportunidad para cambiar el director técnico, el partido y cómo se iba a jugar el partido, de enero del 2014. Fabre Gaviño es un muy buen trabajo para mí, despejó las cosas, cambió la mentalidad que existía en el Banco Central sobre respecto a las tasas de interés. Y eso no prendió, porque lo que inmediatamente ocurrió fue que se generaron los incentivos para un ciclo político muy favorable, que el gobierno lo explotó y vaya que lo explotó. Hoy el gobierno disfruta de una posición en materia de nivel de actividad sostenido. Somos el país con mejores expectativas de los consumidores de América Latina, acaban de salir ayer. Hay una mala onda en los consumidores de América Latina, muy grande, la Argentina no lo tiene. Vive en una nube de pedo el consumidor argentino, pero por lo menos es bueno porque así sea, porque si empezara a ajustar los gastos tendríamos otro problema más alternativo, o sea que en última instancia eso por lo menos es bueno.
Y el real tampoco ayuda, ¿no? Que, como decíamos hoy, Por ¿no? supuesto, porque ha sido un año que empezó con el ajuste del precio del petróleo, que se traslada a commodities, la política monetaria de los Estados Unidos, y todo el rebalanceo que están ocurriendo en las monedas con Brasil, como decían ustedes hace un rato. Y acá el tema importante que lo inventó un economista que se llama Rudiger Dornbusch hace 40 años es el tema del overshooting del tipo de cambio. El tipo de cambio se te escapa y Brasil nos pega, digamos, ¿no? Fernando, muchas gracias por estar con Gracias nosotros. a ustedes. El análisis profundo de Fernando Navajas sobre lo que ha sucedido en estos últimos días y sobre los enormes dilemas que tiene por delante el próximo gobierno y las dificultades que hay por delante para la economía argentina. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metra.